Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Esta charla va a ser una pequeña revisión de los estudios que hemos visto y publicado durante los últimos años en Moorfields, viendo la visión azul y los riesgos de ACT y PCT, la cirugía refractiva, la temporada de muerte, los resultados de la cirugía de cataratas basada en la etnia de las personas. Parece que va a ser una charla gigantesca, pero la verdad es que va a ser bastante rápida. Ya que tenemos la base de datos electrónica en Moorfields, podemos revisar toda la información y estamos viendo el uso de la acción azul en la operación de cataratas. Utilizamos esto para usar la cápsula anterior del lente, ya que es mucho más frágil, como dicen algunos profesionales. Hay otros que dicen que no hay ninguna diferencia, no es tan frágil, ya que pueden usar la Vision Blue, ¿no? Hay algunos estudios de laboratorio que demuestran que no es parte de la cirugía refractiva. Como podemos ver por los estudios, es mucho mejor utilizar. Tenemos 140.000 casos de cataratas en la base de datos para poder identificar en cuáles se tenía que utilizar el Vision Blue. Tenemos 1.500 casos de esos que eran Vision Blue, de los 140.000. Y de esos 1.500, 98 casos tenían una rotura de la cápsula anterior. Así que es 5 veces más probable que tengan problemas en la córnea si es que tienen Vision Blue. Sé que efectivamente tenían una rotura en la cápsula posterior y van a tener pérdida del líquido vitro. Si es que tienen mayores riesgos, significa que toda su vida van a tener riesgos mayores de sufrir esto. Algunos de los internos estaban utilizando el Vision Blue casi de rutina para que fuera mucho más fácil y los ayudara con la curva de aprendizaje de este proceso. Para evitar que tuvieran 5 veces más probabilidades de desarrollar una rotura en la cápsula anterior del ojo. Obviamente nosotros esperábamos encontrar que la gente mayor tiene mayor posibilidad de desarrollar una rotura de la cápsula anterior del ojo. Entonces nosotros ingresamos toda esta información en la base de datos electrónica en Moorfields, revisamos la información de los últimos 10 años y encontramos que había un aumento estadísticamente mayor, en especial si es que son mayores de 80 años, pero también si es que son más jóvenes. Si es que está bajo los 60 años, es mucho más probable que tenga una rotura en la cápsula anterior del ojo. Por razones que sabemos, la gente mayor tiene mayores probabilidades de tener una cirugía de las cataratas más complicada. Y la gente más joven tiene una mayor probabilidad de tener una rotura en la cápsula del ojo. Y tener una mayor probabilidad de tener roturas. Aquí vamos a revisar otro pequeño estudio. No sé si es que tiene una temporada de muerte aquí en Chile, pero en parte del mundo, donde los doctores junior están empezando su rotación y comienzan a trabajar en un nuevo hospital. En Norteamérica hay 100.000 trabajadores internos, en Estados Unidos hay 32.000 en Europa. En el Reino Unido el periodo de cambio de doctores no consultores cambia en agosto. Esta transición se llama el efecto de cambio, en el Reino Unido se llama la temporada de muerte. ¿Por qué? Porque encontraron los colegas que si es que entraba a un hospital con problemas cardiovasculares o algo así, el miércoles, el primer miércoles de agosto, es el día de cambio que se hace y entran y empiezan a ser tratados por la gente que está entrando recién, es mucho más probable que muera, por eso que le pusieron la temporada de muerte. Así que también nos dimos cuenta que era la temporada de las roturas de la cápsula posterior del ojo. Así que para ver si es que habían un aumento de estos casos, debemos decir que no habían. Durante los últimos años también estuvimos revisando la información de las variaciones étnicas en la probabilidad de desarrollar una rotura de la cápsula posterior del ojo. Sabemos que la etnia es un factor muy importante en los resultados para los pacientes en cuanto a todas las cirugías, ya sea cirugías vasculares, cardiovasculares. La etnia va a dictar la tasa de complicaciones y los resultados que va a tener. Hay un estudio particular que nos hizo ver esto en cuanto a la cirugía de cataratas. Se publicó un estudio que encontraron que en el Reino Unido
la probabilidad de las complicaciones durante el parto y el embarazo era mucho más alto si era de raza negra, asiático, y menos si es que era blanco. Así que pensamos que utilizaríamos ese mismo resultados raciales para considerar los resultados de la cirugía de cataratas. Le pedimos a la gente que nos entregara la información y podían no entregarla si no querían. Revisamos una historial de 80 años de cirugías de cataratas. Encontramos que había una incidencia de PCT de un 1,2% en estos casos, 1% y medio de los no consultores, y también había un grupo no conocido con una tasa de 1,19%. Encontramos que era casi el doble más probable de tener una rotura en la cápsula posterior del ojo, basándonos en la raza de las personas. Si es que de raza negra es 1,5% mayor si es que es blanco y 1,25% si es que es asiático. Mientras estamos realizando esta cirugía, los consultores están realizando el 53,54% de los casos, ya sean blancos, negros o asiáticos. Entonces no había mucha diferencia en eso. Hay muchas razones por las que estas puede ser el caso, y no importa en qué parte del mundo realicen estos estudios, ya sea en China con diferentes etnias en China o si se hace en los Estados Unidos, siempre es el mismo resultado en cuanto a las variaciones étnicas. Nosotros pensamos que sería útil buscar un índice de depuración para ver si es que habían personas que tenían mayores roturas de la cápsula o que se presentaran después con cataratas más avanzadas basadas en la etnia, y realizamos un análisis de la información de los pacientes donde considera el lugar de la calle donde viven las personas, la dirección, y eso sí aplanó un poco la curva. Tampoco explicaba por qué le iba mejor a la gente blanca que los asiáticos y los de raza negra. Esos son los resultados de ese estudio. Aquí hay otro pequeño estudio de la IOL y reposicionamiento. En Moorfields encontramos que algunos que estaban utilizando los lentes históricos y otros que no los estaban usando porque no sabían si es que iba a servir, iban a rotar o no. Nuevamente estamos utilizando el sistema electrónico para buscar las historial de los pacientes y los resultados de las cirugías con lentes históricos. Estábamos buscando información para ver cuántos de estos pacientes los últimos 10 u 8 años que habían tenido un implante de un lente tórico. Desde el 2014 hasta el 2021 habían 3.500 casos primarios que tuvieron esta operación, y encontramos que 23 de estos casos tuvieron una cirugía secundaria para reposicionar este implante. Era medio por ciento de los pacientes. Así que es un porcentaje mínimo. Encontramos que era mucho más probable que las personas volvieran a una cirugía para que les volvieran a rotar el implante, dependiendo del poder del lente o de la miopía que estuviera sufriendo la persona, o quizás de la manera en la que estaba posicionada en el ojo que le permitía rotar dentro de él. Espero que podamos terminar a tiempo. Ahora vamos a ver el tercer caso. Ya que tenemos esta base de datos con miles de pacientes, es muy útil poder buscar complicaciones mucho poco comunes, como la hemorragia supracoroidal, para ver si es que se necesitan intervenciones para deshacerse de la hemorragia y si es que hay algunos resultados en la vista del paciente. Nuevamente, esto es un poco de los resultados que encontramos. No los voy a molestar con esto, no vamos a entrar en más detalles. Durante un periodo de 10 años, nuevamente, revisamos aproximadamente 143.000 casos en 12 lugares distintos y encontramos 13 casos de hemorragia supracoroidal. Y ahí pueden ver el número para ver lo poco común que es esto. De esos casos, hubieron solamente 5 que tuvieron un diagnóstico formal de hemorragia supracoroidal, así que el examen clínico no encontró eso como resultado. Hubieron otros casos en donde no hubo intervención quirúrgica para drenar la hemorragia y se resolvieron solos. La cirugía se completó después y tuvieron un resultado visual bastante bueno con simplemente unos manejos básicos. Este es el último, creo. Este no lo hemos publicado porque el género en el Reino Unido, igual que en muchas otras partes del mundo, no es un tema muy popular para discutir.
Así que ningún interno quería trabajar en esto. No querían involucrarse con esto porque pueden haber problemas. En estos momentos, esto fue el año pasado, este artículo se publicó diciendo que las mujeres tenían un 32% más de probabilidades de morir después de pasar por una cirugía por un hombre. Así que, según este artículo, es mucho mejor que las mujeres sean operadas por mujeres porque va a ser mucho más seguro para ellas. Y obviamente tuvo mucha cobertura en la prensa, en la BBC y en los periódicos. Entonces revisamos y vimos, bueno, si es que las mujeres van a pasar por una cirugía de cataratas, tienen una mayor tasa de probabilidades de tener una ruptura del cono de los ojos. O van a pasar quizás por otras complicaciones en Moorfields, por ejemplo. Veamos por cuántas operaciones han pasado las mujeres durante estos años y por qué complicaciones pasaron. Lo que encontramos, pasamos por estos casos porque les mostramos que no había una diferencia real. Había pequeñas diferencias que mostraban si es que los cirujanos hombres o mujeres eran mejor o no, pero no me voy a basar en eso porque es una opinión poco popular. Pero estos son los casos que encontramos en Moorfields y no encontramos que las mujeres fueran más ciegas que los hombres o los hombres más ciegos que las mujeres. Muchas gracias.